Damos inicio a un nuevo capítulo con el resumen semanal del trabajo legislativo del diputado José Montalva. Comenzamos con seguridad, donde se avanzó en endurecer las penas por ingreso de objetos prohibidos a cárceles, incluyendo pelotazos y la utilización de drones. También se puso foco en el mundo rural, con un proyecto que busca castigar con mayor dureza el robo de maquinaria agrícola. En transporte público, se debatieron medidas contra la evasión, como tarifas recargadas y multas destinadas a los municipios. En tecnología, destaca el permiso de circulación digital único, para evitar fraudes millonarios. Sin embargo, se rechazó la idea de prohibir call centers en el extranjero, por conflictos con tratados internacionales. Además, avanzó la regulación de imitaciones digitales para proteger voces e imágenes frente a la inteligencia artificial. Y se abordó la modernización de la ley que rige a bomberos de Chile, fortaleciendo su labor a nivel nacional. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de este podcast que lo que hace es poder explicar, poder conversar, como vieron en el principio, de todo lo que se está haciendo tanto en Valparaíso, en la Cámara de Diputados, como también la agenda en terreno que tenemos como diputados. Pero este podcast, este capítulo es especial, porque la contingencia nos ha golpeado con lo que ha pasado en los recintos estudiantiles, en la comunidad estudiantil, no solamente lo que pasó en Calama, que fue realmente trágico, y lo que ha pasado también en muchos establecimientos educacionales, y que nuestra región no está exenta, desde investigaciones hasta hechos muy, muy graves. Y también lo que pasó, y que nosotros criticamos sin matices, lo que pasó en la Universidad Austral de Valdivia. Por eso es que hoy día tenemos dos grandes invitados que son de acá, de la región de la Araucanía, profesionales, pero que también tienen una experiencia que nos van a ayudar a conversar de estos temas con una mirada de lo que realmente está pasando, cómo se vive y cómo se trabaja día a día y cuáles son nuestros desafíos, que es justamente lo que queremos rescatar. Por un lado tenemos a Fernanda Enríquez. Mucho gusto de tenerte aquí, Fernanda. Ella es una ex dirigente estudiantil o dirigente estudiantil de la Universidad de la Frontera. Además, psicóloga, ya estudiando un posgrado. O sea, tiene mucho conocimiento respecto a la salud mental, que yo creo que son temas que están vinculados. Y por otro lado tenemos a Camilo Sánchez. Él es psicólogo, también enfocado, focalizado, y lo vamos a ver, o especializado en educación. Exacto. Trabaja en la escuela Pedro Valdivia. Así que primero, Fernanda, te quería agradecer por venir. Y voy a partir al tiro con Fernanda. Primero, las mujeres. Lo que pasó en Valdivia, todos, yo creo que fuimos bien categóricos en decir que la violencia en una democracia debe quedar fuera. No hay matiz ahí que hacer. Pero yo te quería preguntar, bueno, ¿qué está pasando? Porque el movimiento estudiantil siempre ha sido un actor relevante dentro de la política nacional. Y creo que hace mucho tiempo ha estado como un poco apagado el movimiento estudiantil. Y claro, y nos extraña y nos da un poquito de pena, que venimos también de ese mundo, que la noticia que salga sea esta. ¿Qué opinas tú al respecto, Fernanda? Bueno, primero que nada, agradecer el espacio y la invitación. Es un gusto estar acá. Creo que, bueno, en primer lugar estoy muy de acuerdo. Creo que las violencias, porque están en muchos contextos y presentes de distintas formas, en ningún caso creo que sean un aporte especialmente para los movimientos sociales. Al contrario, yo creo que en el caso del movimiento estudiantil, la violencia deslegitima un poco las demandas de fondo, las demandas estructurales que históricamente ha intentado poner en la palestra del movimiento estudiantil. Creo que sí, también estoy de acuerdo con que el movimiento está desarticulado más que nada, y creo que en mi experiencia como dirigente en estos espacios, al menos en la Universidad de la Frontera, que fue mi casa de estudios, aún lo es, no creo que la violencia sea algo transversalmente validado por todos los estudiantes, lo cual creo que es algo bueno. Dirigentes, sobre todo. Sí, claro, no, para nada. Creo que siempre, al menos en mi contexto y en mi experiencia, se ha intentado optar por vías de diálogo, vías mucho más institucionales. Entonces, este tipo de eventos definitivamente yo creo que no representan al movimiento estudiantil, y creo que
también confío en la capacidad de los estudiantes para poder lograr resolver conflictos de otras formas. Yo estoy muy segura de eso. Mira, Fernanda, yo tenía dos preguntas. Una que tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son las demandas actuales del movimiento estudiantil? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo está queriendo un poco pensar en cuáles son las demandas que hoy día está sintiendo el estudiante? ¿Por qué? Y la segunda pregunta es ¿por qué se ha visto tan apagado el movimiento estudiantil? ¿Será porque no está conectando sus demandas con las demandas del ciudadano común, con la gente en la calle, como sí se hizo hace 10 años? ¿O qué es lo que pasa ahí? Entonces te hago esas dos preguntas. Difícil pregunta. Es un difícil contexto también, creo yo, porque creo que hay una crisis en la participación, creo que hay una crisis también en la representación. Y en ese contexto ha sido muy difícil articular el movimiento. Recuerdo que en mi contexto yo fui dirigente de la Facultad de Humanidades, que consta con 12 carreras. De la Universidad de la De Frontera. la Universidad de la Frontera, sí. Y habían asambleas donde llegaban 10 personas. Entonces uno ahí como dirigente igual queda como, ¿qué represento? Pero ¿Qué puedo hacer? hay poca participación. Hay poca participación. ¿Y por Sí. qué tú crees que hay poca participación? ¿Qué te decían, por ejemplo, los otros estudiantes? No, nosotros no nos interesa la política o no estamos ni ahí con participar en este tiempo, no queremos dedicarle tiempo a eso. ¿Cuál era la principal razón, digamos? Yo creo que es precisamente la desafección política. Ahora, y por eso me cuesta un poco responder como qué demanda el estudiante de hoy, porque estos temas que eran colectivos, que afectan a los estudiantes acá en Temuco, en Arica y en Punta Arenas, ya no son temas que convoquen a las personas. Entonces, ahí se produce como no, yo no hablo de política, la política no es tema mío, cuando yo creo que la política nos involucra a todos, consciente o inconscientemente, en todo momento. Pero esa percepción de la política cambió, ahora hay mucha desconfianza, mucha decepción, entonces en ese contexto de desafección ya no se ve como de partida la disputa de los temas públicos y estructurales, colectivos, y bueno, falta de organización y cuesta la articulación. Y la otra pregunta, ¿tú crees que se va a reactivar? Porque yo tengo una tesis también al respecto. Yo creo que también lo que tú dices es tal cual, pero además esto ha pasado que la generación que llegó al poder en el gobierno del expresidente Boric era la generación que venía del movimiento estudiantil. Entonces, un poco eclipsó a todo el movimiento estudiantil que venía detrás. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que pasaba era que ya se habían institucionalizado los que eran los referentes de la dirigencia estudiantil. Y eso hizo que se fueran quedando atrás, apagando, no viendo ese liderazgo. Pero creo que ya, al pasar un buen tiempo, han pasado ya 10 años, uno se hace como, bueno, tú eres más joven, pero a nosotros se nos pasó bastante rápido y resulta que ya han pasado 10 años. Entonces, el movimiento estudiantil que está ahora pasa que no tiene y no ve muy cercano al presidente Boric, que lo ve casi que una persona ya con hijos, no lo ve como un referente del movimiento estudiantil, para nada. Entonces, yo creo que hoy día también se van a dar más condiciones para que se reactive el movimiento estudiantil, porque nadie quiere ser parte de un movimiento que no tiene trascendencia en el devenir nacional. Y claro, como ellos eran los dirigentes estudiantiles, que hoy día mayoría son mis colegas que están en el Parlamento, yo también vengo del movimiento estudiantil, estamos en la política institucional. Entonces, yo creo que eso, bueno, se va a dar. Yo también quería darle la palabra a Camilo Sánchez y también ir entrando, la idea es que podamos compartir los tres, en el tema escolar, porque yo creo que esto está relacionado. O sea, los jóvenes están pasando a la universidad y algo pasa, que estamos con menos, o los jóvenes están con menos capacidad de tolerarse, de tolerar la frustración. Algo pasa ahí. Y yo tengo una teoría también personal que tiene que ver las tecnologías. ¿Ah? Sí, totalmente. Bueno, primero que nada agradecer el espacio, agradecer estar aquí, hablar un poquito de salud mental, conversar esto. Y como decías, están cambiando las generaciones. Pero si nos ponemos a hablar de que están cambiando las generaciones, tú habías mencionado el tema de la tolerancia.
Cuando tomamos el foco de la tolerancia, hablar de tolerancia, claro, sí, están menos tolerantes los jóvenes, los niños hoy en día, pero igual son por varios factores que están ocurriendo, sociales, económicos, de las poblaciones, de los lugares. Entonces, los jóvenes, los niños, actualmente están teniendo harto uso de la tecnología, están teniendo también hartos cambios. Por ejemplo, un niño no sabe qué va a ocurrir mañana, qué va a pasar la otra semana a nivel social, político, económico, en todo sentido. Claro, y además, también el estallido social, Totalmente. la pandemia, Sí. o sea, todo eso influye y también las tecnologías que se van revolucionando día a día, la inteligencia artificial. Claro. Eso mismo, el tema de la inteligencia artificial son cambios que hace 10 años atrás, 20 años atrás, no estaban como a la orden del día. Es algo totalmente nuevo, cambios nuevos, entonces todo esto va generando más ansiedad, va generando una sobrecarga emocional. Ese es como el concepto, el tema de sobrecarga emocional. Entonces, si uno toma a un niño, ¿cómo llevar este tema emocional? ¿Cómo abordarlo? Ellos no saben cómo abordarlo. Entonces esto está generando también el tema de la tolerancia a la frustración. No tener tolerancia a la frustración, no tener tolerancia frente a las cosas que están ocurriendo hoy en día. Fernanda y también Camilo, ¿qué opinan ustedes de estas medidas que está llevando a cabo el gobierno y también con apoyo de bastantes parlamentarios, entre esos yo también apoyo, porque acá hay una enfermedad, que es lo que estamos hablando aquí, ¿cierto? Que el desafectarse, ¿cierto?, de la cosa común, pero también esta incertidumbre emocional que genera la dificultad para tolerar. Pero hay también una fiebre, que es que se genera violencia directamente y que han entrado armas a ciertos establecimientos. Entonces se han llevado a cabo algunas medidas, yo creo que a veces un poquito a la rápida, pero hay que hacerlo, es urgente, como el Pórtico, el alcalde de Temuco ha sido pionero en eso. ¿Qué opinan de esas medidas? Esto ahora de revisar la mochila, ¿qué opinan de estas medidas que se están llevando a cabo? Bueno, primero, como medida, la encuentro súper bien que se estén desarrollando, pero encuentro que no tenemos que ser reactivos, que tenemos que ser preventivos. Por ejemplo, todas estas medidas actuales están siendo reactivas. Estamos llegando tarde. Exactamente, pero en todo sentido. Entonces, yo encuentro que todo debería ser preventivo, o sea, partir primero desde la primera infancia, trabajar el tema emocional, trabajar el tema de la parentalidad, de, no sé, de los primeros años de vida, cómo debe educarse, cómo debe trabajarse el ámbito emocional. A la larga, no llegar tarde, como mencionaba, y partir desde ahí, desde lo preventivo. ¿Y tú, Fernanda? Sí, yo hago mi práctica en la oficina local de la niñez, entonces he tenido la oportunidad de escuchar a estas niñez y adolescencias que tienen pórtico en su escuela. Y creo que han brindado cierta sensación de seguridad, pero estoy plenamente de acuerdo. Creo que uno esperaría de parte del Estado, de las instituciones, una presencia mucho antes, mucho más constante y con mira a largo plazo, que eventualmente eso de ninguna forma es suficiente para poder enfrentar la violencia que se da de manera, en muchas formas, en muchos contextos. Entonces, aprender nuevas formas de convivir va un poco en todos nosotros. Sí, bueno, y efectivamente la ley de convivencia escolar está planteando esto y es bien interesante cómo lo aborda la ley, porque señala que la comunidad estudiantil va a tener que tomar carta en el asunto, desde el sostenedor, pero también haciendo partícipe a la comunidad estudiantil, docente, apoderado, y yo creo que es bien interesante, porque esto no es llegar y poner pórtico en todos lados, no es llegar y poner revisión, en algunos casos será necesario, bueno, se pone, pero en algunos casos puede ser nocivo, entonces hay que ser bien delicado y usar mucho criterio en donde sí, donde no, conocer muy bien también a sus estudiantes, creo que es relevante. Y lo otro que yo te quería preguntar, Camilo, esto de la convivencia escolar es algo más o menos nuevo, no lleva tanto tiempo. Yo recuerdo cuando yo era chico era como algo bien innovador, ¿cierto? El bullying no existía ni siquiera como palabra, era que te molestaban nomás y que cada uno se tenía que... A mí me enseñaron que la herramienta que me entregaban era aprender a defenderte, digamos. Entonces,
yo creo que hoy día también hay que enseñar a defenderse, pero emocionalmente. Sí. Y eso es mucho más Sí, complejo, totalmente. dar herramientas desde el punto de vista emocional. Pero yo siento que todavía es como un anexo en el tema educacional. Es como algo adicional. No es lo central. Y a mi juicio, la educación del futuro, lo central debiera ser la educación psicoemocional y que el niño o la niña esté tranquila, feliz y con todas las herramientas para que tenga una estructura después de poder enfrentar el mundo, porque en lo profesional los desafíos no van a ser tan grandes como lo emocional. Eso es lo que podemos ver. ¿Qué piensas tú al respecto? No, totalmente. Siento que es fundamental el tema académico, pero desde un punto de vista tenemos que partir con lo emocional. Partir con lo emocional, como mencionaba, el tema parental, el tema de los padres, cómo crían a su hijo. Y también ahí se aborda otro punto, que actualmente los padres a los 3 años ya están dejando a sus niños en jardín, entonces... Institucionalizado prácticamente. Exactamente. Entonces ahí se pierde ese vínculo donde se educaba al niño, se le daba ese calor de piel, eso, se pierde eso y puede ir generando consecuencias a futuro. Bueno, a propósito de eso, el gobierno entiendo que ha mostrado su voluntad de terminar con las 40 horas, que era justamente era un camino hacia eso, a tener más tiempo con la familia. Yo creo que hoy día invertir en tiempo familiar e invertir en seguridad emocional, en poder ser el día de mañana más funcionales también. Totalmente. Y Fernanda, yo también te quería preguntar, ¿cómo ves tú los desafíos que debiera hoy día estar planteando, ya no lo que está pasando, sino que lo ideal de que esperarías de la dirigencia estudiantil? Bueno, yo creo que debe ser debe tener la capacidad de, en primer lugar, volver a llegar a todas las personas y a todos los estudiantes a través de esas demandas comunes que ahora se han dejado de lado. Creo que lamentablemente en este punto el individualismo nos ganó mucho. Y eso, por supuesto, que impide que podamos enfocarnos en no solo qué me pasa a mí o qué me pasa en este momento en específico, sino como qué le pasa a la persona con la que estoy viviendo, o sea, con mis compañeros, con mis profesores, con la comunidad a la que yo pertenezco. Y creo que eso es un buen camino, enfocarnos en lo comunitario, en que nadie vive solo ni se salva solo, sino que todo al final es algo colectivo y que tenemos un rol ahí que cumplir, mucho que aportar y mucho que promover para el cambio. Entonces, eso a nivel relacional, enfocarnos en hacer comunidad, reforzar esta comunidad, que sea un apoyo, da paso a una articulación mucho más fuerte. Y yo siento, o sea, Fernanda, estoy de acuerdo contigo porque hay que construir. Y yo creo que hoy día el movimiento estudiantil, por lo menos lo que uno ve, yo creo que uno puede que exista, ¿cierto?, de distintas formas y se exprese de distintas formas, pero lo que uno ve a veces es mucha agresividad en la dirigencia estudiantil. Como formas, ¿no? No estoy hablando de esto que pasó, que es criticable, sino que mucha agresividad en las redes sociales, o que tú eres mono, o que tú eres de acá, o que tú eres facho, o que tú eres amarillo, o que tú eres, no sé. Entonces, creo que eso no ayuda a poder pensar. Yo recuerdo cuando se luchó por la gratuidad y que le hizo mucho sentido a la ciudadanía, se hacía, dado que a pesar de que todos pensaban muy distintos, se hizo los estudiantes de Chile y se dijo, ¿sabe qué? Vamos, en vez de priorizar los movimientos, esto y lo otro, se dijo, pensemos en los estudiantes de Chile. Y eso yo creo que ayudó bastante. Ahora, dicho eso, digamos, te quería preguntar a ti, Camilo, en tu experiencia en el trabajo de día a día, ¿cuál es el principal dificultad que tú te enfrentas a la hora de llevar a cabo tu trabajo, de generarle esta herramienta a los niños y niñas? Los contextos, yo creo. Los contextos de repente de los pequeños que van a esta escuela, muchas veces hay harta inasistencia de los pequeños que no tienen esta continuidad. Porque están en contextos vulnerables, familias vulnerables, muchas veces no tienen cómo llegar a los establecimientos y las escuelas son factores protectores.
Las escuelas son factores protectores donde ellos muchas veces van a los establecimientos para sentirse queridos, sentirse protegidos. Entonces, como las principales... ¿Cuál era como la pregunta? O sea, la principal dificultad que tú ves a la hora de llevar a cabo tu trabajo para ir generando esta herramienta en los mismos niños y niñas. Parte, ya, los contextos, pero también las horas dentro del sistema, porque, por ejemplo, yo trabajo con alumnos de forma individual, pero me encantaría, por ejemplo, tener espacios para trabajar, por ejemplo, con todo el curso, generar instancias, por ejemplo, para trabajar el tema emocional, generar instancias para trabajar con todo el curso el tema emocional, el tema del vínculo, todo eso. Y no será... Yo lo pienso, no soy experto, yo creo que hay que hacer esa discusión y voy a tratar de generar que eso llegue al Congreso. ¿No será que hay que sacarle horas a algunas actividades y ponerle más horas a este tema? Sí, totalmente. Como mencionaba, no ir tanto a lo curricular. Salirnos un poco de lo curricular y enfocarnos en lo emocional, en lo que realmente, en habilidades blandas, habilidades emocionales, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, darle énfasis a la inteligencia emocional, a aprender cómo, primero, canalizar nuestras emociones y después cómo expresarlas hacia afuera, cómo poder controlar primero nuestras emociones, cómo poder entenderlas. Y para después poder... Además que está conectado, si eso ya, corríjanme ustedes que son del área, digamos, pero está bastante demostrado, según lo que yo he podido averiguar y leer, de que un niño que está emocionalmente sano, que está feliz, que está cómodo, aprende muchísimo más rápido que un niño que tiene dificultades emocionales, que no está cómodo, que se siente amenazado. Entonces, a veces hemos hablado tanto de la infraestructura, que es muy importante, la educación, hemos hablado tanto de la calidad, que la disciplina, bueno, pero y hablar de la capacidad de los mismos niños y niñas de desarrollar herramientas emocionales que les permitan vivir y convivir mucho mejor. Yo pienso que hoy día todavía se ve en los mismos establecimientos privados, subvencionados, públicos, todo, se ve como algo adicional, como tiene idioma, también tiene convivencia escolar, tiene inglés, y es fundamental, o sea, para aprender, para el proceso cognitivo de un niño. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes al respecto? Bueno, creo que hablando de reforma al sistema educativo, podríamos hablar todo el día de eso y sin duda creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor, pero en el contexto actual en el cual la violencia también caló dentro de la sala y se ve en distintos formatos y espacios, poner en el centro la regulación emocional colectiva a través del apoyo mutuo también, creo yo, es central y bueno, es verdad, o sea, los niños, como usted menciona, si alguien tiene apego seguro, hablemos de apego, bien harto suenan estas palabras últimamente, pero te entrega completamente la capacidad de poder explorar el mundo, poder aprender y también lo veo mucho como por la perspectiva de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, o sea, de poder aprender en un ambiente sano y en la mejor de las condiciones. Bueno, esos son los desafíos que tenemos, ¿eh? Yo creo que es el principal desafío de la educación escolar hoy. Si tú me dices que hay un desafío, yo creo que ese es el gran desafío, poder generar mayor capacidad desde la emocionalidad para convivir. Algo tan simple, pero que es tan complejo en la sociedad moderna. Y de edades tempranas. Claro. Hay un Felipe Lecalanier, que es Lecalanier, no el apellido, pero él habla harto de las edades tempranas, de cómo enseñar el tema emocional desde edades tempranas genera jóvenes no reactivos, jóvenes que tengan el tema emocional, que logren canalizar bien sus emociones. Ha hecho de hecho varios estudios o leído hartos temas sobre el tema de emocional, de cómo un niño que tenga un apego seguro, que tenga por ejemplo padres que lo apoyan, padres genera adolescentes, porque
porque muchas veces se habla del tema de la adolescencia difícil, que los adolescentes son difíciles, que los adolescentes son complicados, pero él dice que si existe un niño sano, un niño que fue bien educado, con buena confianza, con apego seguro, genera adolescentes que pueden ir de adecuada forma. ¿De qué nos sirve tantas materias que a veces son importantes, pero que hoy día, si no tenemos lo mínimo, que es saber convivir, y yo creo que cada vez va a ser más difícil? Y les voy a decir por qué también tengo razones objetivas para decir que cada día va a ser más difícil convivir. Y tiene que ver con el avance tecnológico, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver en cómo nos comunicamos. Y yo quería hablarles también, a propósito de esto, voy a pasar a otro tema, Sí. que es lo que se va a ver este lunes. Lo vamos a ver en la comisión de la cual yo soy parte en la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley de neuroderechos y tecnología. Es de la gente que no sabe a qué se refiere eso. Pero los neuroderechos son los derechos que tenemos a cuidar lo que tenemos en la parte más importante de nuestro cuerpo, que es acá adentro. Y alguien dirá, bueno, pero eso es ciencia ficción, ¿cómo a alguien le van a quitar su proceso cognitivo? Bueno, hoy día hay tecnologías que pueden quitarte o que pueden clonarte tu proceso cognitivo, desde medir hasta hacer un encefalograma y generar una copia de tu fuero interno prácticamente. Entonces, es importante que nos adelantemos a eso, que podamos pensar en esto, y se está discutiendo hoy día en la Comisión de Ciencia en cómo vamos a limitar esto. Porque bien sabemos que las redes sociales o la inteligencia artificial, en fin, no solamente puede llegar en una tecnología a prácticamente leer tu pensamiento, sino que puede modificar tu pensamiento. ¿Y para qué decir en un niño, en un adolescente? Y ya no solamente modificar tu pensamiento, sino que modificar tu conducta a propósito, ¿cierto?, de tecnología que lo que buscan es la adicción. Lo que buscan es la adicción. Entonces, estos casinos también virtuales, ¿cierto? Las tecnologías en general, hoy día son los casinos virtuales, pero mañana va a ser otras tecnologías que por medio de procesos psicológicos van a ingresar en el lugar más sensible que tenemos los seres humanos, que es nuestro pensamiento. Entonces, es interesante poder abordar esto, y yo creo que esto está muy relacionado también con lo que pasa en los establecimientos educacionales. Y alguien dirá, bueno, pero mire, la gente que vive en otros contextos, a veces, claro, la falta de cuidado, el poco tiempo, el cansancio de los padres, hace que tengan más acceso a la tecnología muy temprano, con redes sociales, y que influyen con estos algoritmos que la gente cree que son aleatorios, pero no, están hechos para que la gente se haga adicta. Entonces eso, ¿lo vamos a limitar? No lo vamos a limitar, nos vamos a hacer los lesos como lo hemos hecho hasta el día de hoy, y vamos a tener a generaciones que, según estudios, yo no sé si es verdad o no, pero dicen que la generación Z viene con mayor dificultad cognitiva que, por ejemplo, los millennials o quienes no nacieron con la tecnología todo el día. Entonces, yo creo que esos temas va a haber que hacerse cargo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Como psicólogos, tú también como psicóloga, y como también expertos en estas materias, digamos. Gracias. Como generación Z me preocupa mucho eso. Eso dijo un estudio, no sé si será verdad. No. Esperemos que no. Bueno, coincido mucho en que la tecnología, las redes sociales vinieron a cambiar de lleno la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, nos proyectamos hacia el resto, nos relacionamos con los demás. Entonces creo que cosas cruciales como el uso no supervisado de tecnología, de internet desde edad temprana, o sea, sumamente perjudicial a largo plazo y también en la convivencia con los demás. Entonces me parece que Chile igual está un poco al debe con las medidas de resguardo, los enfoques preventivos en torno a esta materia, y que en orden para resguardar el bienestar general deben haber muchos más avances en torno a esto. Es algo que, a mi parecer, impacta sí o sí en la convivencia democrática, en el mismo tema de la violencia. Entonces, es algo, un norte, un horizonte al cual Chile debería encaminarse.
por un bienestar general. Y además, un bien de la humanidad. Imagínate perder lo más propio del ser humano, que es la libertad de pensamiento. O sea, de eso estamos hablando. Si no limitamos ahora, en pocos años más, es que no lo estamos perdiendo hoy día, no vamos a tener libertad de pensamiento. Cuando a mí me aplican un algoritmo, cuando a mí me aplican una tecnología que yo desconozco, sin mi voluntad, porque a mí no me dicen eso, me dicen, usted métase aquí, las condiciones, pero no me dicen qué están aplicando. Chuta, va a llegar un momento que ya mis decisiones pueden pasar a no ser mías. Entonces eso hay que aclararlo, transparentarlo y por ende legislarlo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué piensas tú, Camilo? Sí, estamos volviendo como al conductismo. Nos muestran algo, compramos, nos relacionamos, hay un concepto igual importante que se llama el tema de las cámaras de eco, que son cuando nosotros vamos viendo, por ejemplo, estos algoritmos en redes sociales y vamos tomando ideas que están apareciendo en redes sociales. Entonces el algoritmo está viendo lo que tú estás viendo y te va instaurando ideas. Eso se llaman las cámaras de eco, cuando te instauran cierta idea y se pierde el tema del pensamiento crítico. Ya se pierde un poco de lo que realmente yo creo y tomo las ideas que las demás personas me están dando. Puede ser en cualquier sentido, puede ser hasta el tema de comercial, de político, de todo. Y imagínense niños que están tomando estas que se llaman como la cámara de eco, absorbiendo toda esta información, no están teniendo un pensamiento crítico. Muchas veces no están creyendo lo que ellos quieren creer y no están indagando más allá. Solamente se están... Entonces hay que legislar eso, hay que legislar... Bueno, y la verdad, ahí está el poder del futuro, o el poder actual. Antiguamente se decía que el poder estaba, ¿cierto?, en los bienes, en la capital, en la capacidad de recursos, ¿cierto? Otros decían que no, que el poder estaba en la política, o en ambos, digamos, ¿ah? Porque la política podía aplicar coercitivamente, ¿cierto?, sus decisiones, en fin. Pero hoy día la verdad es que el poder está en la tecnología. Entonces, ¿quién está controlando ese poder? El Estado está para controlar el poder de que una persona que sea más poderoso que todo no pase encima de todo, ¿cierto? Bueno, y el contrapeso en una democracia liberal, que haya separación de poderes, es para que ninguno de los poderes no esté controlado. Pero hoy día la tecnología, ¿quién controla la tecnología? Y a veces pensamos como que es aleatorio, como que es una plaza pública lo que pasa en Facebook, lo que pasa en Instagram, y la verdad es que no, eso está totalmente determinado y cada vez va a estar más determinado, y eso hace que quizás yo no me encuentre con la opinión del otro porque es más fácil tener opiniones binarias, y creo que hay que hacernos cargo de eso. Eso nos va a tener un costo no solamente para el país sino que para la humanidad muy grande si no lo hacemos ya. Quizás después va a ser muy tarde. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que es importante hacernos cargo, que lo conversemos, que lo hablemos, que las familias también sepan, digamos. Y quien está fuera de hoy día de la tecnología no tiene ninguna oportunidad. O sea, hoy día, si no se entiende la tecnología, es como la nueva desigualdad real. Sí, ¿Ah? yo creo que sí, igual es un tema importante a los padres concientizar del efecto de las tecnologías, porque muchas veces es como, ya para que esté ocupado, toma ya el celular y ahí va a estar tranquilo. Pero el efecto que están generando... ¿Tú, Camilo, eres padre? No, aún no. ¿Y tú, Fernando, tampoco? No. Son muy jóvenes. La sociedad hoy día, creo yo soy papá, se le hace muy difícil a los papás. Sí, O sea, totalmente. yo voy a un lugar público con mis hijas y si están corriendo o si están gritando, que es normal y común, de hecho recomendable, un niño que no grita, que no corre, un niño que no es muy feliz, digamos, y que no está explorando, te miran mal, pues. Y te miran mal porque, oye, ¿por qué no le pasa un tablet, un celular, se queda calladito el cabro ahí y nadie dijo nada? Entonces también creo que nos tenemos que mirar como sociedad, y por eso es tan importante a mi juicio legislar. Hay países que han ya definitivamente prohibido las redes sociales para menores de edad. Yo no me cierro a esa idea, quizá progresivamente, y no, o sea, ver con ciertas edades, pero yo creo que tenemos que tomar carta en el asunto. Oye, bueno, también por último ya preguntarles, ¿cuál ustedes creen que sería una idea a implementar para ayudar en el tema de la violencia, específicamente en la violencia escolar y en la violencia universitaria? Yo te voy a hacer una pregunta a ti como dirigente estudiantil, Fernanda, porque
hoy día se está planteando, por ejemplo, quitarle la gratuidad a un joven que se ve involucrado en hechos de violencia. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que, bueno, ante la falta tal vez de prevención en torno a estas temáticas, obviamente ahora se está buscando qué podemos hacer. Creo que me parece algo viable, algo que podría ser efectivo, pero cuando se trata de educación yo igual tengo ciertos resguardos, porque creo que en ningún caso es positivo a nivel sociedad o de oportunidades individuales restringirle la posibilidad de educación a una persona. Entonces, creo que ahí debería haber una discusión un poco más en profundidad al respecto. O sea, ¿se le va a quitar para siempre la gratuidad? ¿Cómo el Estado se va a hacer cargo de eso? También creo que, y eso también creo que tiene que ver con el tono que tiene el Estado en torno a la reinserción. O sea, ¿qué pasa después de que se cumple una condena o que se paga esa pena? Claro, que quedó de violento, quedó etiquetado y nunca más se puede educar. Sí, pues. Claro, pero lo que han dicho algunos, y yo también adhiero a que creo que es una sanción justa el hecho de que, oye, todos los chilenos le estamos pagando a una persona para que estudie de forma gratuita y esa persona ocupa la violencia. No, hay algo que no calza ahí. Pero también quitársela para siempre, hay que ver la forma. Y de última, no es que se le esté quitando el derecho a educación, si él podría trabajar y pagarse su educación. Es como, yo creo que, pero entiendo la idea que hay que hacerse cargo de algún modo y verlo, no es un tema binario. Y a ti, Camilo, te quería hacer una pregunta que, si tú tuvieras una bala de oro, como la medida que tú tomarías así a mediano plazo, corto plazo, para poder mejorar la convivencia dentro de los recintos escolares donde tú trabajas, por ejemplo, ¿qué harías? Educación emocional. Lo principal, educación emocional, temprana edad, desde prebásica, básica, media, pero partir desde lo más pequeño. Educación emocional, cómo afrontar los conflictos, cómo resolver conflictos, pero fijo en eso, tener horario a la semana para poder todo el tema emocional, para poder reforzar lo emocional, porque al final, como digo, tenemos que ser no reactivos, sino que tenemos que ser preventivos. Entonces, ¿cómo se previene el tema de la violencia? Entendiendo de dónde viene la violencia. Y la violencia viene porque no podemos canalizar nuestras emociones. Si yo no puedo canalizar mi emoción, tengo que de algún modo buscar, si no me escuchan, de algún modo enfrentar esa violencia que tengo acumulada. Perdón, eso que quiero decir, lo tengo acumulado, no hallo los medios, la forma de poder canalizarlo y se desencadena en violencia. Entonces yo creo que de primera infancia, prebásica, básica, media, fortalecer el ámbito emocional. A veces se usa un hecho particular para generalizar, para criminalizar, para decir que todos son iguales, y eso es también muy agresivo. Yo creo que también al mismo tiempo que tenemos que rechazar cualquier tipo de manifestación violenta, por muy legítima que sea la demanda. Nosotros en la Araucanía sabemos mucho de eso y sabemos el daño que hace. Decir que con el mismo énfasis tenemos que hacer y generar todas las capacidades para no generalizar y cuidar que movimientos como el movimiento estudiantil u otros movimientos puedan expresarse, tengan esa salida que dices tú, no este tope que genera también a veces más violencia. Ahora, bueno, podríamos conversar de este tema y de estos temas que son tan relevantes, pero tenemos un tiempo específico que cumplir. Y yo quería cerrar también, primero agradeciéndole, Fernanda, también Camilo, por que ustedes son también profesionales jóvenes que están trabajando en estos temas y que muchas veces no son escuchados. Se escucha mucho experto, se escucha mucha persona que desde lo teórico habla de realidades que no son las que se están viviendo en el día a día, y por eso también este espacio es para que podamos hacer esas conversas. Así que agradecerle de verdad por su disposición a conversar de estos temas. Y también decirles que vamos a trabajar
en estas materias. Vamos a estar y vamos a estar conversando con ustedes para que nos digan, vayamos midiendo, vayamos viendo, porque este es un tema que tenemos que abordarlo y no puede ser que se aborde desde una mirada política y si yo soy del otro sector yo pienso lo contrario. En estas cosas que son tan relevantes y que hay también datos técnicos de que ustedes los han estudiado, de estudio, etcétera, debemos ponernos de acuerdo. De lo contrario va a ser imposible lograr los objetivos. Así que muchas gracias por por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros ya estamos terminando este capítulo. La idea es de poder hablar también lo que yo quiero que se lleve al Congreso y que está existiendo en la región. También quiero señalar que este programa, este podcast, tiene como intención que ustedes puedan saber lo que hicimos en terreno, lo que estamos haciendo en el Parlamento, y producto de eso hicimos una innovación en este podcast y vamos a tener algunas preguntas ciudadanas de dirigentes que nos hacen y que muchas veces ustedes también se pueden sentir representados por ello, y fueron a partir de reuniones que tuvimos esta semana. Hola, diputado Montalva, por acá le habla Marjorie del Comité de Vivienda Ruca Rayén. Consulta para usted. ¿Qué va a pasar este año con las postulaciones a vivienda? Llamado DS49, ¿van a haber llamados? ¿Más o menos en qué fecha? Si usted nos podría aclarar esa duda, se lo agradeceríamos mucho. Bueno, Marjorie, te voy a responder. El DS49, lo general es que hayan 2 llamados, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre. De hecho, recién hubo ya el llamado terminó y se adjudicaron los siguientes comités. En Temuco, Puertas de Recabarren, con 197 socios, o sea, 197 soluciones habitacionales en Collipulli, El Progreso, El Esfuerzo en Pitrufquén, Amuley, Ruca, Cula, en Villarrica, Paraíso Lacustre. Un fuerte abrazo a la presidenta y a su directiva. Nosotros estuvimos con ella hace varios años, estuvimos acompañando también en el último tiempo. Al comité de Freire, Los Ciervos, también salieron 159 familias. San Ignacio, en La Frontera, también el comité de La Frontera de acá de Temuco, que son poquitas familias, también en Freire y Angol. Esos son alrededor de 811 familias que salieron adjudicadas en este último resultado del llamado de DS49. Pero respondiendo a tu pregunta, primer semestre, segundo semestre son por lo general 2 llamados. Eso depende del Ministerio de Vivienda y hasta el momento yo he hablado con el Ministerio y no han señalado qué fecha, pero por lo general es junio y el último llamado en octubre, septiembre, octubre, noviembre. Mi nombre es Yorki Riquelme Maliqueo, presidenta de la Asociación Regional de APR Araucanía y presidenta de la Federación Nacional APR Chile. Me gustaría saber la posición que tiene el diputado José Montalva sobre la ley que está en el Congreso, en la Cámara de Senadores de Recursos Hídricos, de la 20.998. Bueno, estuvimos justamente con las varias uniones comunales de APR. ¿Qué es lo que es la APR para quien nos ve y a veces no sabe? Agua potable rural. En el sector rural, la forma de tener agua potable es por medio de estas organizaciones sin fines de lucro que administran para que a las personas que están en el sector rural les llegue el agua potable. Bueno, yo les voy a también explicar, porque Yorki es presidenta nacional de la Federación de Organizaciones de APR, así que un orgullo que una dirigente de nuestra región, mujer, sea la presidenta nacional de estas organizaciones que son tan vitales para que pueda llegar el agua potable. Bueno, les voy a explicar que la ley que se quiere reformar, los distintos comités o sus dirigentes tuvieron una mesa con la subsecretaría de
Obras Públicas. Por casi un año estuvieron trabajando. Y son varios temas que ellos están planteando, desde cómo los fiscalizan hasta cómo mejoran su servicio, cómo el Estado colabora con ellos para mejorar la capacidad de ellos de entregar el agua potable, de generar posteriormente un saneamiento y alcantarillado en muchos sectores. Y obviamente que apoyo que ese trabajo no quede en nada. Y lo que están pidiendo es que hoy día el Senado se abra a la idea de legislar en general este proyecto, porque si no, todo ese trabajo va a quedar en nada. Y eso también depende de las urgencias que ponga el Ejecutivo. Así que vamos a colaborar, Yorki, porque los APR en nuestra región son fundamentales. En nuestra región, de todos los APR que hay en Chile, nosotros tenemos como el 10% de la APR y faltan muchos lugares todavía que no llega el agua potable, y eso es fundamental, es un derecho humano básico. O sea, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de emprendimiento, si usted quiere sacar una resolución sanitaria en el sector rural, usted, si no tiene APR, no tiene ninguna posibilidad. Si usted no tiene APR, tampoco puede acceder a vivienda en el sector rural. Entonces, al final, cuando no hay agua potable, no hay posibilidades de salir adelante. Muchas veces las familias pierden la esperanza. ¿Cuánta plata gasta el Estado entregando agua con camión aljibe? Porque justamente no hay APR. Entonces, todo lo que pueda apoyar a los APR, yo siempre voy a estar apoyando, sobre todo cuando nuestras dirigentes son representantes nacionales. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros el día de hoy en este capítulo tan especial que pudimos abordar latamente este tema, y agradecerle a ustedes, a quienes nos escuchan, a quienes nos aconsejan, a quienes a veces nos paran en la calle y nos ayudan a hacer esta gestión más cercana y más dedicada a los temas que a ustedes les importan. Así que los llamo también a comentar, a hacer comentarios y también a hacer críticas que nos pudiesen ayudar a mejorar. Un fuerte abrazo.